En la penumbra de la noche, los cementerios se convierten en escenarios de lo imposible, donde las lápidas susurran secretos que erizan la piel. Esta historia, enviada por un suscriptor valiente, comienza con una tarea rutinaria y se transforma en un torbellino de terror que crece hasta consumir el alma. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Era 1986 y yo, un joven de apenas 18 años, trabajaba como ayudante de mantenimiento en un cementerio olvidado en las afueras de un pueblo polvoriento. El lugar era un laberinto de cruces torcidas, mausoleos agrietados y tumbas cubiertas de musgo que parecían gritar al cielo. Mi labor era simple: cortar el césped, limpiar lápidas y cerrar las puertas al atardecer. Durante el día, el cementerio era tranquilo, casi sereno, pero al caer la noche, una atmósfera opresiva se apoderaba del lugar, como si los muertos despertaran para observar a los vivos. El aire se volvía pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo indefinible que ponía los nervios en alerta. Una tarde de otoño, mientras el sol se hundía en el horizonte, noté algo extraño en la sección más antigua del cementerio, donde las tumbas databan de siglos pasados. Una lápida en particular, dedicada a un hombre llamado Gregorio, muerto en 1837, parecía diferente. El polvo no se acumulaba en ella y la inscripción brillaba como si alguien la hubiera pulido recientemente. Me acerqué, intrigado, y toqué la piedra fría. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda y un susurro apenas audible, como el roce de hojas secas, llegó a mis oídos. Encuéntrame. Giré linterna en mano, pero solo vi sombras danzando entre las tumbas. El miedo era sutil, un cosquilleo inicial que atribuí al viento juguetón de la noche. Días después, los susurros regresaron, más claros, más insistentes. Cada vez que pasaba por la tumba de Gregorio, sentía un frío anormal, incluso en días cálidos. Una noche, mientras cerraba las puertas, vi una sombra moverse entre los árboles, alta y encorvada, como si cargara un peso invisible. Mi corazón latió con fuerza. Corrí hacia la salida, pero las puertas parecían más pesadas, como si algo las sostuviera. Logré salir jadeando, pero el misterio ya se había instalado en mi mente, creciendo como una semilla oscura. Decidí investigar. Pregunté a los ancianos del pueblo sobre Gregorio. Me contaron que era un hombre temido, un curandero acusado de pactos con fuerzas oscuras. Su muerte fue violenta, linchado por una turba que lo enterró sin ceremonia. Su tumba, decían, estaba maldita. Los que se acercaban de noche nunca regresaban igual. Algunos juraban haber visto su figura, alta y encorvada, vagando entre las lápidas, buscando algo o a alguien. Reí al principio, tratando de racionalizar, pero el miedo comenzaba a enraizarse, alimentado por los susurros que ahora oía incluso en casa. Una semana después, regresé al cementerio al anochecer, armado con una linterna y un valor que se desvanecía rápidamente. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujir de mis pasos sobre la grava. Me acerqué a la tumba de Gregorio y allí estaba, una figura etérea, envuelta en harapos oscuros, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. «Has venido», dijo. Su voz un eco profundo que resonó en mi pecho. El terror me paralizó. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Extendió una mano huesuda y sentí un frío glacial subir por mi brazo. Visiones inundaron mi mente. Gregorio traicionado gritando mientras la turba lo arrastraba. Su ira, su sed de venganza, me envolvieron como una niebla helada. Corrí, tropezando con raíces y lápidas, sintiendo su presencia persiguiéndome. Las puertas del cementerio estaban cerradas, como si el lugar me reclamara. Golpeé con desesperación hasta que un vigilante, alertado por el ruido, me abrió. Salí.
el corazón a punto de estallar, pero el miedo no me abandonó. En casa, los susurros continuaron, ahora acompañados de golpes en las paredes. Objetos se movían solos y en el espejo vi su sombra tras la mía sonriendo. Antes de que esta historia nos arrastre más al abismo, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un relato que hiele la sangre. Y compartan sus experiencias paranormales para que juntos desentrañemos los misterios de la noche. El horror escaló en las semanas siguientes. Volví al cementerio de día, acompañado por un sacerdote amigo. Bendijo la tumba, pero esa noche los susurros se convirtieron en gritos. En sueños, Gregorio me perseguía, su figura creciendo, sus ojos ardientes. Encontré marcas en mi piel, como quemaduras frías, y objetos en casa aparecían rotos sin explicación. Hablé con una anciana del pueblo, quien me advirtió: Gregorio no descansa, busca un alma para llevarse. Desesperado, quemé hierbas protectoras y recé, pero las visiones no cesaban. Una noche, frente a la tumba, enfrenté su espíritu. «Déjame en paz», supliqué. Él rió, un sonido que heló mi sangre, y dijo: «Ya eres mío». Escapé, pero las puertas del cementerio parecían cerrarse solas otra vez. Huí del pueblo, buscando refugio en otra ciudad, pero el miedo me sigue. Cada cementerio que veo parece llamarme, y en las noches escucho su voz, cada vez más cerca. Las marcas en mi piel no desaparecen, y los susurros ahora son promesas. Pronto estarás conmigo. El terror crece, como una sombra que se alarga, y temo que Gregorio cumpla su palabra, arrastrándome a su eternidad maldita. Bajo un cielo sin estrellas, los cementerios se transforman en portales a lo inexplicable, donde las sombras susurran verdades que erizan el alma. Esta experiencia, compartida por una suscriptora, comienza con una aventura juvenil y se hunde en un abismo de pavor que no da tregua. Adéntrense con el corazón latiendo. Era 1992 y yo, una adolescente de 16 años, vivía en un pueblo rodeado de colinas brumosas. El cementerio local, un lugar de lápidas torcidas y mausoleos deteriorados, era el escenario perfecto para una apuesta entre amigos. Una noche de verano, cruzamos la reja oxidada después de medianoche, riendo y desafiando la oscuridad. El aire olía a flores marchitas y tierra húmeda, y aunque bromeábamos, un escalofrío inicial nos advertía que no estábamos solos. Explorando, encontramos un mausoleo olvidado, con una puerta entreabierta que crujió al empujarla. Dentro, velas apagadas y un altar cubierto de polvo sugerían rituales antiguos. Encendí una cerilla y la llama reveló inscripciones en las paredes, nombres borrosos, fechas del siglo XIX. De pronto, un viento frío extinguió la luz y un lamento lejano, como un llanto ahogado, resonó. El miedo creció, pero lo atribuí a la sugestión. Mis amigos rieron, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Regresé sola días después, atraída por una curiosidad que no podía explicar. El mausoleo parecía esperarme. Las velas estaban encendidas, aunque nadie las había tocado. En el suelo encontré una foto antigua, una familia, con rostros serios y ojos que parecían seguirme. Al tocarla, una visión me golpeó. La familia, masacrada en una noche de tormenta, sus espíritus atrapados por una maldición. Sacudí la cabeza, pero el terror se instalaba. Ya no era solo un juego. Noches sucesivas, los lamentos se intensificaron. En casa soñaba con ellos, figuras pálidas rodeándome, susurrando acusaciones. Una madrugada volví al mausoleo. Las velas ardían con llamas azules y las sombras cobraron forma. La familia estaba allí, etérea, extendiendo manos huesudas. «¿Por qué nos despertaste?»,
murmuraron. El pavor me paralizó. Intenté huir, pero puertas invisibles me retenían. Sus voces clamaban venganza por disturbios pasados y sentí sus toques fríos en mi piel. Antes de que el horror nos envuelva por completo, les pido que se suscriban a este canal. Activen las notificaciones, compartan sus historias paranormales para que sigamos explorando lo sobrenatural juntos. Esto es Relatos de la Noche. El terror creció sin control. En casa, objetos caían y marcas frías aparecieron en mi cuerpo. Investigando, descubrí que el mausoleo pertenecía a una familia maldita por un pacto roto en 1880. Sus espíritus buscaban a quien los liberara o los acompañara eternamente. Regresé al cementerio, enfrentando a las figuras con oraciones aprendidas a medias. Sus rostros se desvanecieron, pero sus ecos persisten. Años después, en otra ciudad, visité un cementerio y encontré una lápida idéntica. Los lamentos regresaron, más fuertes, atrayéndome de vuelta al mausoleo original. En una confrontación final, ofrecí un sacrificio simbólico, flores y una promesa de silencio. Escapé, pero el miedo crece, susurrando que la maldición aún me reclama. Cuando la luna derrama su luz pálida sobre las lápidas, los cementerios se convierten en portales hacia lo desconocido, donde los ecos de vidas extinguidas susurran verdades que hielan el alma. Esta historia, enviada por un suscriptor valiente, comienza con una visita familiar y se transforma en un torbellino de terror que aprieta el corazón. Escuchen con cuidado, pues lo que viene puede robarles el aliento. Era 1979, en un cementerio costero donde las olas chocaban contra acantilados, mezclando su rugido con lamentos que parecían surgir de la nada. Yo, un viudo de 35 años, llevaba a mi hija de 6 años a visitar la tumba de su madre cada atardecer. El lugar era sereno durante el día, con el sol reflejándose en las cruces blancas y las flores frescas que colocábamos. Pero al caer el crepúsculo, una niebla densa envolvía el cementerio y el aire se volvía pesado, cargado de suspiros de los que allí descansaban. Una tarde nublada, mientras mi hija arreglaba flores en la lápida, señaló algo entre las tumbas. Una niña, inmóvil, con un vestido blanco raído, observándonos con ojos que parecían vacíos. Pensé que era una niña perdida, tal vez hija de algún visitante, pero al mirar alrededor no había nadie más. El miedo inicial era apenas un murmullo, una inquietud que atribuía a su imaginación. Días después, mi hija comenzó a hablar de su amiga del cementerio. Describía detalles que me erizaban: un vestido antiguo, manos frías como hielo y ojos que no parpadeaban. Volvimos a la tumba de su madre y allí estaba la figura parada junto a una lápida sin nombre, fechada en 1915. El aire se heló y mi hija sonrió, como si reconociera a la niña. «Quiere jugar conmigo», dijo. La tomé de la mano y la alejé rápidamente, pero el misterio ya se había instalado, y con él un miedo que comenzaba a crecer como una sombra que se alarga. En casa, todo cambió. Mi hija dibujaba a la niña repetidamente, siempre con el mismo vestido y ojos vacíos. Por las noches oíamos risas infantiles en el pasillo, aunque estábamos solos. El terror se intensificaba. Objetos pequeños, como juguetes de mi hija, aparecían en lugares extraños. Y una vez, encontré un lazo de cabello antiguo, de tela desvaída, en el umbral de la puerta. Decidí investigar. Hablé con un viejo cuidador del pueblo, quien me contó sobre un orfanato cercano al cementerio, destruido por un incendio en 1915. Muchos niños murieron y sus restos fueron enterrados en esa sección olvidada. No descansan, dijo, con un brillo de temor en los ojos. Buscan compañía,
especialmente de los vivos que se acercan demasiado. Una noche, llevado por una mezcla de miedo y desesperación, regresé al cementerio con mi hija. No sé por qué la llevé. Tal vez quería demostrar que todo era imaginación. Pero al llegar a la sección de los niños, no solo vimos a la niña, sino a varias figuras pequeñas, pálidas, moviéndose entre las tumbas. Sus rostros eran blancos como cera y sus ojos, pozos negros que parecían absorber la luz. «Quédate con nosotros», susurraron, sus voces como un coro que venía de un abismo. El pavor me envolvió. Tomé a mi hija en brazos y corrí, sintiendo un frío que quemaba mi espalda, como si manos invisibles intentaran retenerme. Las risas resonaban y las puertas del cementerio parecían alejarse con cada paso. Antes de que nos perdamos aún más en este abismo de terror, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo relato que erice la piel. Compartan sus experiencias paranormales para que juntos exploremos las sombras del desconocido. Esto es Relatos de la Noche. El horror no terminó esa noche. En casa, los dibujos de mi hija se volvieron más oscuros, mostrando no solo a la niña, sino a otras figuras infantiles, todas con expresiones vacías. Una noche, desperté con sus gritos, diciendo que ellos estaban en su cuarto. Corrí, pero solo encontré el lazo antiguo en su cama, ahora manchado con algo que parecía tierra húmeda. Consulté a una anciana del pueblo, conocida por conocer los secretos del más allá. Me advirtió que los niños del cementerio estaban atados por un dolor eterno, buscando a alguien que los acompañara en su soledad. Me dio un amuleto protector y me instó a no regresar al cementerio. Intenté seguir su consejo, pero las apariciones no cesaban. En sueños veía a los niños rodeándome, sus manos frías tocando mi rostro. Los juguetes de mi hija aparecían rotos y las risas se volvieron más cercanas, como si estuvieran dentro de la casa. Una noche, desesperado, regresé al cementerio solo, llevando el amuleto. Las tumbas de los niños estaban cubiertas de flores marchitas, aunque nadie las había colocado. Pronuncié oraciones, rogando que nos dejaran en paz. Por un momento, el silencio reinó, pero luego, un viento helado apagó mi linterna y las voces regresaron. No puedes escapar. Huí del pueblo con mi hija, buscando refugio en otra ciudad. Pero el miedo nos sigue. Cada vez que pasamos cerca de un cementerio, siento sus ojos sobre nosotros y mi hija murmura que ellos aún la buscan. Las marcas frías en mi piel no desaparecen y las risas resuenan en las noches de luna llena. El terror crece, como una marea que amenaza con arrastrarnos, y temo que los niños del cementerio nunca nos dejen ir, reclamándonos para su juego eterno. En la quietud de un cementerio, donde las lápidas guardan ecos de promesas rotas, el aire se carga de enigmas que despiertan temores antiguos. Esta narración, enviada por una familia entera, comienza con una tradición sagrada y se hunde en un abismo de terror que crece sin fin. Adéntrense en la oscuridad, pero con cautela. En un cementerio rural envuelto en una niebla perpetua que parecía tragarse la luz. Era Día de Muertos, y nuestra familia se reunía para honrar a los difuntos con ofrendas, velas y oraciones. Las tumbas brillaban bajo la luz de las velas, pero una lápida apartada, fechada en 1865, emitía un resplandor extraño, como si la piedra absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Pensamos que era un efecto de la niebla, pero un cántico lejano, como un rezo en una lengua olvidada, nos detuvo. El miedo inicial era sutil, apenas un escalofrío, pero el misterio nos atrajo como un imán. Al día siguiente, regresamos para limpiar las tumbas de nuestros seres queridos. La lápida extraña estaba cubierta de cenizas frescas,
aunque no había rastro de fuego cerca. Los cánticos volvieron, más claros, resonando desde el fondo del cementerio. Mis tíos, más valientes, se acercaron a investigar, pero al llegar, las cenizas habían desaparecido, y en su lugar encontramos un círculo de velas apagadas, dispuestas como en un ritual. El terror comenzaba a crecer. Atribuimos los cánticos a vecinos lejanos, pero el pueblo estaba a kilómetros, y el silencio del cementerio era absoluto, roto solo por ese murmullo inquietante. Investigamos en el pueblo. Un anciano nos contó que la lápida pertenecía a un culto olvidado, un grupo de fanáticos que, en 1865, realizó un ritual prohibido que los condenó a vagar eternamente. Sus espíritus, dijo, buscaban almas nuevas para completar lo que dejaron inconcluso. Esa noche, en casa, las velas de nuestro altar se apagaron solas, y un frío intenso recorrió las paredes. Sombras parecían moverse en los espejos, y marcas frías aparecieron en nuestros brazos, como si algo nos hubiera tocado. El pavor se instalaba, y los cánticos nos seguían, incluso en sueños. Una madrugada, llevados por la desesperación, regresamos al cementerio como familia. La niebla era más densa, y el círculo de velas ahora ardía con llamas que no titilaban. En el centro, sombras encapuchadas se materializaron, sus rostros ocultos, sus voces susurrando maldiciones en esa lengua antigua. «Únanse a nosotros», dijeron, y el aire se volvió tan pesado que apenas podíamos respirar. Corrimos, pero las puertas del cementerio parecían alejarse y las sombras nos perseguían, sus cánticos resonando como un tambor en el pecho. El horror no cesó. En casa, los cánticos se volvieron más fuertes y objetos caían sin razón. Una noche, encontramos un libro antiguo en el altar, con páginas llenas de símbolos que nadie reconoció. Consultamos a una curandera, quien nos advirtió que el culto estaba atado a un pacto roto y que nuestras visitas al cementerio los habían despertado. Nos dio un ritual de protección, quemar hierbas y rezar en círculo. Lo hicimos, pero esa noche las sombras regresaron, más agresivas. En el cementerio enfrentamos al culto en un último intento. Pronunciamos las oraciones, pero sus figuras se alzaron, y un frío quemante marcó nuestra piel. Escapamos, pero las marcas no desaparecen, y los cánticos resuenan en cada día de muertos. Hemos evitado el cementerio desde entonces, pero el miedo crece. Cada noviembre, las velas de nuestro altar se apagan solas, y las sombras parecen más cercanas. El culto aún nos busca, susurrando que nuestro destino está ligado al suyo y que pronto nos reclamará para completar su pacto eterno.